queridos alumnitos. Estamos en el tema de funciones. Ya las funciones habíamos dicho que es una correspondencia, y en esta oportunidad vamos a ver las funciones algebraicas. Ya vamos a ver la función constante, lineal, la función cuadrática, la función cúbica, como recordatorio, porque la meta es llegar a la función cúbica. ¿Ya? Entonces vamos a colocar como tema función cúbica, función algebraica. ¿Ya? Repito, dentro de las funciones, las algebraicas, están también los que son las funciones especiales, pero eso no lo vamos a ver, eso corresponde a otro grado. Y dentro de las funciones está también las funciones trascendentales, que están la función exponencial, logarítmica y trigonométrica. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a enfocar en lo que son las funciones algebraicas, ¿ya? Entonces veamos, número 1, la función constante. La función constante está dada por f de x igual a, ya representa gráficamente una línea horizontal en el plano cartesiano. Número 2 está la función lineal, está dado por f de x igual a m, que viene a ser la pendiente, m de x más b, y b es el punto de corte. 3, la función cuadrática o de segundo grado, está dada por f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Y 4, tenemos la función cúbica. Está dada por f de x igual a ax cubo más bx más c, aquí es x cuadrado, cx más d. ¿Ya? Entonces nuestra meta es llegar a la función cúbica, aprender a hacer un análisis de la función cúbica. ¿Ya? Entonces empezamos por el número 1, la función constante. Si tenemos un ejemplo de esta función, por decir, hallar el dominio y el rango de, colocamos f de x igual a 3. ¿Por qué? Porque es una función constante. Entonces colocamos nuestra planillita, colocamos valores para x, los más simples. Podemos colocar el 1, el 0 y el menos 1. Y en y sus correspondientes van a ser 3, 3, 3. ¿Por qué? Porque es una función constante. ¿Ya? Y gráficamente entonces hacemos nuestro plano cartesiano, nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal, y vamos a graficar f de x igual a 3. Quiere decir que esta función va a pasar, ya aquí tenemos 1, 3, hacemos los tracitos, ahí está el punto, pero también nos dice menos 1 y 3, menos 1, 3, y ahí está el punto, y 0, 3, aquí está el origen 0,
0, 1, 2, 3 es sobre el eje Y. Entonces, esta función nos representa una línea horizontal. Esa es nuestra función. Entonces colocamos que esta función es f de x igual a 3. ¿Por qué? Es una función constante. Ahora, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función es todos los reales, porque podemos ocupar del origen a la derecha, del origen a la izquierda, todos los negativos, los positivos. Entonces colocamos aquí los reales. Ya el dominio de una función constante es los números reales. Ahora, el rango de esta función va a ser el valor donde corta la recta. Está cortando en 3 en el eje Y. Entonces colocamos entre corchetes 3 y listo. Ya está nuestra función constante. Ahora vamos a ver también una función lineal. Ya, entonces han visto qué facilito es realizar una función constante. Ahora vamos a ver una función lineal. Función lineal. Bien, entonces vamos a colocar, hallar el dominio y el rango de, y colocamos nuestra función f de x igual a 3x más 2. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál sería, cómo graficaríamos esta función? Ocurre que el coeficiente de x es la pendiente. Habíamos dicho que f de x es igual a mx más b, donde m viene a ser la inclinación de la recta. Una pendiente es una inclinación, la inclinación de la recta. También más adelante van a aprender que la pendiente tiene 4 posiciones. ¿Ya? Una pendiente positiva, negativa, una pendiente nula, una pendiente vertical infinita, ¿ya? Pero en esta oportunidad vamos a aprender a graficar con la pendiente y el punto de corte. Entonces la pendiente m en este caso sería 3 y el punto de corte sería, como va a cortar en el eje Y, entonces vamos a colocar 0 y este valor que es 2, que es el punto de corte en el eje Y. ¿Ya? Ahora tenemos que interpretar la pendiente. Como la pendiente, vamos a colocar aquí, pendiente es igual a tangente de un ángulo, y dentro de un triángulo rectángulo, si podemos dibujar un triángulo rectángulo, ¿ya? La tangente de este ángulo alfa es igual a cateto opuesto, sobre ya el cateto adyacente. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya adyacente. Entonces, hablando geométricamente, representa una línea horizontal, y para el coseno, perdón, para el cateto opuesto representa una línea vertical. ¿Ya? Entonces, cateto opuesto sobre adyacente es la tangente. Entonces aquí eso interpretamos. Entonces tiene un desplazamiento, aquí tiene un 1 aquí abajo, va a tener horizontal, y 3 un desplazamiento o un alcance vertical. Ahora, cuando vamos a llevar a la gráfica, colocamos gráfica, entonces vamos a interpretar nuestra recta. Colocamos el punto de corte primero, donde dice en X 0 y en Y 2. 0 está ahí, 1, 2.
ese sería mi punto de corte. Este sería mi punto de corte. Ahora colocamos una línea referencial y nos dice que horizontalmente se va a desplazar una escala. Aquí digamos colocamos dos, la misma escala. 1 horizontal y desde 1 desplazamos verticalmente 3. Entonces 3. 1, 3. Y listo. Ya tenemos nuestra recta. Esta es nuestra famosa recta. Y esta recta se llama f de x igual 3x más 2. Ahora, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de esta función? Es todos los reales. ¿Ya? Porque podemos ocupar todos los valores de x y los valores de y. Entonces el rango de esta función también va a ser los reales. ¿Qué te parece? Facilito, ¿no es cierto? Entonces vamos ahora a ver una función cuadrática. Vamos a hacer el ejemplo de una función cuadrática. Esto solamente es un breve repaso para poder entrar a lo que es una función cúbica, ¿ya? Entonces vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de una función cuadrática, ¿ya? O una ecuación también, o una ecuación de segundo grado. Muy bien, que sería ax cuadrado más bx más c. Esa es la función. ¿Ya? Entonces vamos a colocar un ejemplo, pero antes necesitamos utilizar una formulita que nos va a ayudar a hallar el máximo y el mínimo para poder graficar y definir lo que es el rango de la función cuadrática. ¿Ya? Entonces colocamos estas formulitas, nos van a ayudar a definir nuestro rango. Ya, esto nos va a dar el punto que nosotros queremos hallar cuando estemos graficando. Ya, entonces hagamos un ejemplo, por favor. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo completito. Por ejemplo, nos dicen que debemos hallar. Nos piden que hallar el dominio y el rango de la función f de x igual x cuadrado menos 3x más 2. ¿Ya? Entonces, esta función, hablando geométricamente, aunque sabemos que representa una parábola y es un lugar geométrico, entonces cuando el coeficiente a, cuando a es mayor a 0, entonces la parábola, sus ramas van a ir hacia arriba. ¿Ya? Pero si a es menor a 0, las ramas van a ir hacia abajo. Quiere decir, cuando el coeficiente del primer término sea negativo, las ramas van a ir abajo, las ramas de la parábola. ¿Ya? Pero en este caso, si ustedes observan, es positivo. Entonces quiere decir que mis ramas van a ir hacia arriba. Bien, entonces, ¿cómo encuentro yo este punto? O este punto mínimo o el máximo, ¿cómo encuentro? Es con esta formulita.
Entonces yo voy a colocar aquí mis datos. Entonces A va a ser igual a 1, B va a ser igual a menos 3 y C va a ser igual a 2. Los voy a reemplazar en esta fórmula. Voy a hallar primero X. Entonces colocamos X igual, ¿cuánto vale B? Aquí es menos B, menos 3, menos por menos da más, entonces va a dar 3. Aquí es 2 por A, por 1. Entonces el valor de X va a ser 3 medios o 1,5. ¿Ya? Ahora vamos a hallar el valor de Y. Dice que Y es 4 veces por A, que vale 1, por C, que vale 2, menos B, pero aquí B es negativo, menos por menos va a dar ¿cuánto? Va a dar más. Entonces sería más 3 sobre 4 por A, 4 por 1. Entonces hacemos la sumatoria. Primero multiplicamos 4 por 1, 4 por 2, 8. 8 más 2, 8 más 3, perdón, 11. 11, 4 por 1, 4. Entonces tenemos ahí ya 11 cuartos. Pero tenemos que revisar 4, A cuánto vale, 1, C cuánto vale, 2, correcto, está bien. B es negativo, menos por menos da más, más 3. Ya, entonces ya tenemos ahí 11 cuartos. Podemos dividir 11 cuartos. ¿Cuánto sale en decimales? 11 dividido entre 4 nos va a salir 2,7. Esto sale para graficar, ¿ya? 2,7. Muy bien. Entonces, grafiquemos, por favor. Colocamos gráfica y colocamos estos valores, tenemos que hallar, son positivos. Entonces vamos a colocar así: eje Y, eje X. ¿Cuánto me dice X? Entonces vamos a colocar la escala. Coloquemos la escala, tratemos siempre de tener una misma escala, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos dice X? 1,5. Aquí de 1, la mitad, 1,5. 2,7. 2, 1, 2, positivo, ¿no? Positivo. 1, 1, 2, 2,5, pero es 2,7. Más o menos, esa va a ser la ubicación en el plano referencial. Entonces este sería nuestro punto. En este caso sería un punto mínimo porque las ramas van a ir para hacia arriba. Entonces sabemos que como es positivo las ramas van a ir para arriba. Entonces colocamos la gráfica. Más o menos así va a ser. Listo. Ahora definamos cuál es nuestro dominio. El dominio de esta función. Podemos ocupar todos los reales. Entonces colocamos los reales. Y el rango de esta función va a ser desde, colocamos aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está cortando? Está cortando en el eje Y en 2,7. ¿Ya? Entonces colocamos 2,7. 2,7 cerrado hasta el más infinito, ya, porque esto se extiende infinitamente. Abierto, porque los infinitos son siempre abiertos, ya. Entonces ahí tenemos cómo es que podemos hallar una función cuadrática gráficamente y también cómo podemos hallar el dominio. Bien.